Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Jeremy Burt. Es un caso muy interesante en mi opinión y tiene muchísimas teorías con respecto a lo que pudo haber pasado. Es muy misterioso. Así que si les gusta ese tipo de contenido, ya saben que este video probablemente les vaya a interesar. No tengo realmente mucho más que decir, así que ahí en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin más, comencemos. Él es Jeremy Carl Burt. Nació el 18 de junio de 1973 en Idaho, Estados Unidos. Jeremy nació y creció en un pequeño pueblo de Idaho llamado American Falls, un lugar donde la gente confiaba en dejar las puertas abiertas, donde los niños, como él, salían a jugar. Era el mayor de 3 hermanos, hijos de Cheryl y Van Burt. Jeremy no tuvo mayores problemas en su infancia. Era un chico muy energético, pero no como cualquier niño de su edad, sino que demasiado energético, al punto en el que sus padres se preguntaron si había algo peculiar en su caso. Luego de realizarle algunos estudios, concluyeron que tenía ADHD o un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, lo cual hasta cierto punto le traía inconvenientes a la hora de poner atención en la escuela, pero no era muy grave. Pudo terminar tanto la escuela primaria como la secundaria sin ningún problema. Sus familiares y amigos lo describían como un chico extrovertido, muy carismático y popular. Su hiperactividad lo llevaba a destacarse en deportes, principalmente en fútbol americano. Era muy alto, medía más o menos 1,90 y también era muy atlético. Jeremy era una persona muy amable, o al menos se mostraba así. Alguien que hacía amigos fácilmente. A su vez, tenía una buena relación con su familia, con quienes era muy cercano. Luego de recibirse en la American Falls High School, se anotó en la Marina de los Estados Unidos, sirviendo en los conflictos que quedaron después de la Guerra del Golfo, entre 1993 y 1999. Durante su servicio recorrió varios países del mundo, entre ellos Japón, donde conoció a Rina Suzuki, una joven japonesa. Rápidamente se enamoraron y Jeremy le preguntó si quería ir con él a Estados Unidos y casarse ahí. Pero no todo es tan fácil como parece en la vida, evidentemente. La pareja no duró demasiado tiempo. A Rina no le fue muy fácil acostumbrarse a la vida en Estados Unidos, especialmente adaptarse a una cultura que es tan diferente a la suya. Esto, sumado a los problemas financieros que tenían, hizo que Rina se volviera a Japón. Sin embargo, nunca pudieron terminar el proceso de divorcio, ya que había un problema burocrático entre Japón y Estados Unidos. Por su parte, Rina se fue a Japón y ahí para Japón no estaba casada. Sin embargo, en Estados Unidos los papeles quedaban sin resolver y Jeremy entonces seguía estando casado. Más allá de eso, él no veía una razón por la cual inmediatamente resolver ese problema, ya que no estaba para él en su mente la posibilidad de que de repente se fuese a querer casar con otra persona. Lo interesante es que unos meses después, ya en el año 2000, conoció a Kim George y nuevamente cayó completamente enamorado, lo que quiere decir que se iba a querer casar. Una cosa que destacaba de la pareja, según los describen personas cercanas a ellos, es que tenían una dinámica un tanto cambiante. Pasaban de ser completamente dulces a pelearse a los gritos, lo que para algunas personas será natural, pero de todos modos hay que considerarlo como parte del caso para intentar interpretar cómo eran estas personas, ya que todas podrían estar involucradas. Cuando se conocieron, Kim tenía 22 años y todavía estaba terminando la universidad. Mientras tanto, Jeremy había decidido volcar sus habilidades en la carpintería para convertirlo en un trabajo. Pero él no tenía el mejor manejo de dinero posible. Mientras que no ganaba poco, es decir, ganaba bien, se le hacía muy fácil gastarlo, y gastarlo mal. Teniendo esto en cuenta y también la búsqueda de mejores oportunidades en sus vidas, deciden mudarse. Juntos, Kim y Jeremy llegan a Boise, la capital de Idaho, donde Jeremy tenía muchas más oportunidades laborales. Es entonces que comienza a trabajar como contratista de obras, o más bien como le decimos acá, albañiles. Aunque le pagaba bien, según la época y el lugar donde se realizase, podía ser difícil encontrar obras en las cuales trabajar. Una vez en esta nueva ciudad, las cosas parecían ir mejor en la pareja, aunque seguía estando la misma dinámica. Amigos y familiares los notaban muy intensos, una relación un poco amor-odio en los cuales chocaban sus caracteres.
meses. Pese a los altibajos de la pareja, todo parecía encaminarse para bien, para una relación duradera y buena. Aún más cuando Kim le contó a Jeremy que estaba embarazada, algo que él realmente esperaba con ansias. A principios del 2002 se enteran de esta noticia y Jeremy estaba emocionado. Había querido tener hijos durante muchísimo tiempo y por fin estaba llegando, parecía que todo estaba en orden. Es entonces que Jeremy ve la necesidad de casarse, quería hacerlo antes de que su bebé naciera, pero claramente había un gran problema en el medio y es que él seguía estando casado legalmente con Rina, ya que nunca inició los trámites de divorcio por lo complicados que eran. Y evidentemente Rina tampoco lo podía ayudar, ya que estaba en su país sin tener que preocuparse por absolutamente nada. Es entonces que en ese momento que él estaba mejor económicamente que antes y motivado por la felicidad de llegar a ser padre, que decide contratar a una abogada para iniciar el proceso legal que requería por fin divorciarse y así poder casarse con Kim. La abogada que se iba a hacer cargo del caso era Jenny Brown, una persona que fue considerada por ellos por su experiencia en este tipo de casos, pero lo que empezó siendo una relación en efecto profesional, que solamente buscaba este tema del divorcio, pasó rápidamente a ser algo más. Se tenían que reunir muchas veces para discutir cosas entre Jeremy y la abogada. Sin embargo, estos temas fueron cambiando de estrictamente trabajo a cosas más de gustos personales y otros temas. Al parecer, Jeremy y Jenny tenían varias cosas en común, como por ejemplo que ambos habían sido militares. Kim entonces comenzó a sospechar que algo estaba pasando entre Jeremy y la abogada, así que la relación comenzó a quebrarse. En ese momento entonces ocurre lo peor, que es que Kim pierde su embarazo. Después de que esto pasó, Jeremy se volvió aún más cercano con su abogada, no la dejó de ver en ningún momento y siguieron con el plan de terminar con los papeles del divorcio. Todo esto mientras vivía con la que sería su futura esposa. La relación entre Kim y Jeremy a partir de esto estaba al borde de romperse. Sin embargo, decidieron intentar salvar las cosas, arreglarlas. En poco tiempo, Kim quedó nuevamente embarazada. Jeremy por fin obtuvo el divorcio y ambos se casaron finalmente en el 2002. Aunque la relación con Jenny no terminó ahí. Justo antes del casamiento se volvió aún peor. Iban a comer juntos, ella le regalaba cosas, es decir, estaba engañando a su esposa, o a la que sería su esposa, poco antes de casarse con ella. Debido a todo esto, Kim y Jeremy estaban considerando nuevamente si casarse sería una buena idea. Kim sabía que la estaba engañando y Jeremy realmente no quería hacer eso tampoco, pero lo veían como una responsabilidad, ya que pronto tendrían una hija y querían hacer las cosas de una manera un poco más unida, si se puede decir así. Así que siguieron juntos y se casaron. En marzo del 2003 nació su hija Mackenzie, algo por lo cual ambos estaban muy agradecidos, pero como era de esperarse, el matrimonio no funcionó. Un poco menos de un año después de casarse, se divorciaron y Kim hizo que Jeremy se fuera de la casa. Aunque durante todo ese tiempo y durante todos estos problemas intentaron mantenerse amigables, ya que de vuelta querían lo mejor para su hija. Para Jeremy, Mackenzie era lo más importante del mundo. Y esto lo decía cada persona que lo conocía. Luego del divorcio, Jeremy comenzó a salir con Jenny nuevamente, aunque de hecho en todo ese tiempo nunca habían perdido el contacto. Supuestamente salía con ella, es decir, eran una pareja incluso cuando él estaba casado. Las cosas con Jenny iban relativamente bien hasta que fue acusada y enjuiciada por actividades legales, bajo los cargos de falsificar la firma de un juez en documentos legales e influenciar a testigos. En privado, Jenny le dijo a Jeremy que todos esos cargos eran verdaderos. Admitió completamente cada una de las cosas de las cuales se la acusaba. Increíblemente, durante este juicio no solamente Jeremy testificó en contra de Jenny, sino que además tenía conversaciones grabadas entre ellos donde contaba las actividades ilegales que hacía. Al parecer, Jeremy había decidido grabar estas conversaciones mucho antes, cosa que de hecho le había dicho a Kim, ya que intentaba recobrar su confianza, quería volver a estar con ella. Una de las cosas que se presentó en el juicio entonces fue también como Jenny intentaba sobornar a Jeremy para que no dijera nada. Lo interesante es que Jeremy comenzó a grabar todas las conversaciones que tenía en general, es decir, no solamente con ella, sino que también con Kim, con cualquier persona con la que hablara. Grababa llamadas, así como también conversaciones personales. Era un delirio. Es decir, había pasado a obsesionarse con esto de grabar conversaciones. Cosa que más tarde sería importante, ya que luego de desaparecer, algunas de estas conversaciones desaparecerían con él. Jenny se declaró culpable y fue sentenciada a 1 año de prisión
y 14 años de libertad condicional. Luego de esto, Jeremy dejó de tener contacto con Jenny y al parecer quería recuperar la relación que tenía con Kim, pero ella no estaba muy dispuesta a volver con él. Sin embargo, ambos a ese punto seguían manteniendo una relación buena justamente para cuidar la crianza de su hija. Y acá voy a resaltar algo que es importante a tener en cuenta antes de ver los hechos como tales. En realidad, todo ese juicio que se armó había comenzado porque Jenny quería inculpar a su asistente en lugar de ella. Su asistente se llamaba Shannon. Jeremy conocía a Shannon a través de la abogada, pero además había ido a su boda, en donde conoció a otra amiga de Jenny. Ella era Constance Melman Norris y la parte importante es su novio, Aaron Bernhardt. Recuerden ese nombre. Luego de que pasara todo el evento del juicio, Jeremy se muda con su padre nuevamente a unos departamentos en los cuales habían trabajado. En ese momento entonces Jeremy le propuso a Kim mudarse juntos para volver a estar bien, a lo que ella por una u otra razón acepta. Un año después de lo sucedido, Jenny sale de prisión y comienza a buscar a Jeremy nuevamente. No está claro cuál era su relación en ese momento. Para una parte de la familia, él quería todavía concentrarse en su relación con Kim y en su hija, mientras que otros veían que era algo cercano a Jenny todavía. Jeremy estaba intentando ser absolutamente sincero con Kim acerca de todo el tema con la abogada. Quería que Kim confiara plenamente en él, pero Jenny seguía apareciendo en su vida una y otra vez, en su casa o incluso en su trabajo más de una vez. Obviamente Kim no podía evitar preocuparse por esto. Además, recordemos que él había colaborado con que a Jenny la mandaran a prisión durante un año. Y durante el juicio incluso le habían dado una orden de restricción, la cual estaba incumpliendo. Más allá de todos estos problemas, la relación entre Kim y Jeremy parecía ir cada vez mejor. Estaban trabajando para volver a estar juntos. Sin embargo, bajo este contexto es cuando ocurren los hechos. Los hechos comienzan específicamente el domingo 11 de febrero del 2007. Jeremy durante ese fin de semana había ido a visitar a su ciudad natal, donde vivían su madre y algunos otros familiares. No mostró particularmente ningún comportamiento extraño hasta el sábado de ese fin de semana. Esa noche había ido a un bar junto con su primo David. Durante todo ese tiempo no mostró ni preocupaciones ni nada en particular hasta el final de la salida. Durante todo el tiempo en que estuvieron juntos no parecía haber ningún problema. De vuelta, Jeremy parecía estar lo más bien hasta el final de esa noche. En un momento él le pregunta a David si podían salir un rato a discutir un tema importante. Sin embargo, David no quiso salir y le dijo que hablarían al día siguiente. Por lo tanto, Jeremy se volvió solo a la casa. El domingo Jeremy intentó llamar a David para hablarle nuevamente, pero David no contestó ya que era demasiado temprano. Esta sería la última interacción que tendrían. Durante ese fin de semana Jeremy había visitado a su familia, había llevado a Mackenzie para tener un rato entre todos y llegado el domingo decidió volver a su casa, donde vivía con su padre. La madre de Jeremy insistió en que se quedara un rato más, insistió en que no se fuera tan apurado, pero él decía que tenía trabajo que hacer, así que se volvió. Mientras tanto, Kim estaba en Las Vegas haciendo algunos talleres de trabajo. Querían juntarse, pero finalmente uno de los dos, no se sabe quién fue realmente, hay fuentes que dicen que fue uno, otras que dicen que fue el otro, dijo que era mejor no hacerlo. Según la mayoría de las fuentes, Jeremy estaba emocionado por hacer el viaje, quería ir a Las Vegas, pero finalmente decidió que no, porque tenía también demasiado trabajo. Lo mismo que dijo a la hora de regresar a su ciudad. Una vez que llega a su casa y se instala, le dice a su padre que se iba a ir esa noche a hablar con un amigo a su casa. Según lo que dijo su padre, Jeremy se iba a la casa de un amigo a discutir temas de casa, porque eran fanáticos, eran aficionados de la casa y la temporada estaba por empezar. Jeremy entonces dejó a su hija con su padre y se fue alrededor de las 10:30 de la noche. Esta fue la última vez que su padre lo vería. Jeremy no volvió al día siguiente ni tampoco al siguiente. Si bien no era raro que se fuera de noche, a veces no volviendo a su casa por días, jamás lo hacía mientras estaba Mackenzie en su casa. Mientras él debía cuidarla, jamás se iba sin volver o sin decir al día siguiente dónde estaba. Esto claramente llamó la atención de su padre, ya que de vuelta no era normal. Y se agravó cuando Kim, todavía estando en Las Vegas, empieza a recibir mensajes y llamadas de parte de Jeremy. A la mañana del día siguiente de desaparecer, de irse, diciendo que se iba a la casa de su amigo, le llega a Kim una llamada de parte del celular de Jeremy. Ella atiende y él corta el teléfono. Él o la persona que tuviese su celular, porque en este punto ya no sabemos quién es realmente la persona detrás de estos mensajes y llamadas. Luego de esto, Jeremy supuestamente le mandó un mensaje a Kim diciendo que tenían que hablar.
Evidentemente, ella se preocupó mucho, pensó que algo malo había pasado, lo intentó llamar pero él no contestaba. En ese momento ella se tenía que ir, así que fue a terminar con sus cursos para el trabajo y cuando volvió a ver el teléfono, tenía 17 mensajes de parte de Jeremy. En esencia, los mensajes eran básicamente una despedida. Le estaba diciendo a Kim que nunca más lo contacte y que fuese a buscar a su hija más tarde. Finalmente anunciaba que se iba sin contar a dónde. Esto generó muchas dudas en la familia, ya que no les parecía para nada normal que Jeremy hiciera estas cosas, menos cuando su hija estaba en el medio. Como dije antes, ellos consideraban que Mackenzie era su vida entera, su mundo, y por lo tanto les parecía muy raro que la abandonara de esa manera. Tenía un trabajo, tenía a su hija, tenía una buena relación hasta ese punto porque la había estado construyendo durante los últimos años. Era muy extraño que de repente se fuera. Además, todos sabían que Jeremy no era la clase de persona que resolvía ese tipo de temas por mensaje, sino que le gustaba más llamar. Lo último que Kim supo acerca de Jeremy, supuestamente, porque no sabemos si era él, fue cuando por fin atendieron su teléfono. Alguien, tal vez Jeremy, suspiró detrás y colgó. La última posible comunicación con Jeremy que tuvo. Cuando se intentó denunciar a la policía la desaparición de este hombre, dijeron que no había ninguna prueba de que fuera realmente una desaparición. No había ningún delito, no había ninguna cosa que les señalara que tuvieran que buscarlo, ya que en los mensajes que le había mandado a Kim, él decía que se iba. Era un adulto y podía hacer lo que quisiera sin siquiera avisar. Por lo tanto, no lo buscaron. Después de mucha insistencia, apenas se tomaron algunos testimonios de familiares y amigos, buscando si alguno de ellos sabía de algo que pudiese evidenciar que en efecto Jeremy no había mandado esos mensajes o que era una desaparición. Pero evidentemente nadie sabía nada, todo esto era una sorpresa. Lo más destacable de estos testimonios fue lo que dijo el amigo que supuestamente Jeremy iba a visitar esa noche. El amigo al cual le gustaba la casa. Resulta que no se habían hablado durante días y que nunca Jeremy le dijo que estaba yendo a su casa esa noche o algo por el estilo. Además de esto, el padre de Jeremy también aclaró que cuando su hijo se estaba yendo, no parecía vestirse para ir a la casa de su amigo. Estaba un poco más arreglado, como si fuese a ver a alguna persona especial o para hacer otra cosa. Definitivamente no para irse a la casa de su amigo. Además, Kim, por su parte, había estado pensando en la posibilidad de que la abogada hubiese vuelto a la vida de Jeremy y que quisiera escapar con ella. Pero para ese entonces ya llevaban una década juntos y le parecía muy difícil no darse cuenta si se estaba viendo con ella. El cómo se comportaba Jeremy no le parecía que esto fuera así. La teoría de que Jeremy se hubiese ido para inventarse una vida nueva en alguna otra parte no parecía encajar con él. No se había llevado ninguna de sus pertenencias, no tenía mucho dinero y además no era factible que abandonara a su hija. Con respecto a todo este tema, hay otra cosa que destacar, particularmente sobre los mensajes. Había un mensaje muy personal que hablaba de su hija. Él siempre le preguntaba cuando la veía cómo es que se había vuelto tan linda. Era una pregunta que le hacía todo el tiempo, ella contestaba, era un juego que tenían entre ellos. Entonces, uno de estos mensajes que le había mandado a Kim decía que le preguntara a su hija cómo es que se había vuelto tan linda, la cual es una cosa muy personal, es algo que solamente aquellas personas cercanas a él sabrían. Por lo tanto, el que había mandado el mensaje podría ser Jeremy o una persona que lo conocía, pero los días pasaban y aún no había una causa abierta. Durante mucho tiempo no se consideró una desaparición. En cuanto a la investigación, no hay mucho que decir. En parte fue muy poca y también la policía se está guardando muchos detalles con respecto a lo que pasó y a lo que pudieron averiguar. Es decir, no hay muchos detalles públicos. Lo primero que tenemos que decir con respecto a esta investigación es que se tardó más de 3 meses en empezarla, en empezar una causa, en abrir el caso. 3 meses después de la desaparición. Ya en sí 24 horas en una desaparición son muy importantes. 3 meses es un montón, es demasiado. Y la causa fue abierta porque al costado de una ruta cerca de la localidad de Brunau, a unos 160 kilómetros de donde Jeremy vivía, se encontraron los restos incendiados de un auto. Efectivamente, el auto que manejaba Jeremy cuando se fue, que en realidad no era suyo sino más bien de Kim, ya que solía usar su auto. Esto sumado a que sus pertenencias seguían estando en su casa, sumado al hecho de que en realidad no se había llevado nada importante y que le era raro a los familiares el que se haya ido así, dejando a su hija, hizo que por fin abrieran la causa. Como dije, para ese momento había pasado demasiado tiempo, entonces la policía de buenas a primeras no encontró nada. No había pistas y encontrar evidencia en ese caso era casi imposible. Se trató de analizar los restos del auto incendiado, pero no se encontró nada. De hecho,
que hayan incendiado el auto era probablemente para ocultar cualquier pista que haya sido dejada atrás. A partir de entonces se tomaron varios testimonios más de personas del ambiente cercano a Jeremy, pero ninguna de ellas sabía qué le había pasado ni tampoco representaban a personas de interés. Se pudo saber gracias a los movimientos bancarios que Jeremy compró en una estación de servicio algunos snacks y una gaseosa cerca de la medianoche, a un par de kilómetros de su casa. También se revisó su notebook, donde se encontraron varias grabaciones de conversaciones que tenía con Kim, entre otras personas. Lo más sospechoso de esto era que parecía que algunas grabaciones faltaban o habían sido borradas, pero no había mucho más de dónde sacar información sobre su paradero o dónde se quería ir. Hasta ahora, de hecho, no se tiene mayor información con respecto a este caso, ni tampoco pistas acerca de dónde exactamente desapareció. No se sabe qué pudo haber sucedido, lo único que tenemos son teorías. Pero antes de eso, otros detalles más. Un mes y días después de la desaparición, Kim se volvió a casar, y con alguien que Jeremy conocía. Además, como dije, los movimientos bancarios y la actividad del teléfono de Jeremy siguieron durante un tiempo. Se supo no solamente lo de la estación de servicio, sino que además su celular había llamado a un teléfono público y habían hablado durante más o menos 10 minutos. Pero lo curioso de todo esto es que se piensa, a partir de todas las actitudes extrañas, que no era Jeremy quien tenía ese teléfono. Encima de esto, en la estación de servicio, una vez que fueron a preguntar si lo habían visto, nadie lo reconocía, nadie había visto que Jeremy llegara a la estación de servicio. Por lo tanto, tal vez para ese momento, la persona que tenía el teléfono ya no era él. Teniendo esto en cuenta, pasemos a las teorías. Descartemos primero la teoría de que se fue a empezar una nueva vida, porque eso ya está dado por sentado, fue lo primero que se pensó, porque es lo que decían los mensajes de texto. Vayamos entonces a la que sería la primera teoría no oficial. Esta es probablemente la menos creíble de todas, y es que Jeremy haya sido víctima de algún ladrón, de alguien desconocido, o alguien con malas intenciones que se lo cruzó esa noche y lo atacó. El problema con esto es que esta persona tendría que haber llamado a Kim, también mandado mensajes a ella y a su familia, lo cual significaría que no puede ser una persona desconocida. Sabía demasiado como para hacerlo. Esta teoría solamente se sostiene por el hecho de que no tenemos más pistas con respecto a lo que le pasó. Porque si vamos al grano, dentro de esto, Jeremy dijo que se iba a la casa de un amigo a hablar de ciertos temas y el amigo no estaba ni enterado. Pudo estar yendo a la casa de Jenny, quién sabe para qué, tal vez se seguían viendo y en ese momento pasó esto del robo y todo lo demás, pero de vuelta tendría que ser una persona no desconocida. Teniendo esto en cuenta, pasemos a la segunda teoría, que es que Kim tuvo algo que ver. Esto se basa en lo curioso que es que se haya casado tan poco tiempo después, aunque teniendo en cuenta qué clase de relación tenían los dos, pudo haberlo estado engañando durante todo ese tiempo, como él lo hacía, tranquilamente. Pudo haber estado engañando a Jeremy y tal vez después de esto, de perderlo, de que Jeremy supuestamente le dijera por mensajes que se iba, ella decidiera directamente apostar por esta relación. Lo que suena también extraño es el hecho de que las conversaciones que Jeremy guardaba en la computadora hayan sido algunas borradas. Entre ellas se sabía que había estado grabando a Kim. Tal vez había algo que la comprometiera en esas grabaciones, sin embargo, no se sabe qué. Pero lo peor de todo es que Kim ni siquiera estaba en Boise, sino que estaba en Las Vegas la semana de la desaparición, es decir, no estuvo ni un solo día allá. Tal vez lo hizo su nuevo esposo, quién sabe, pero no hay ninguna prueba de que haya sido así. La tercera teoría, la más fuerte, es que Jean Brown haya tenido que ver con la desaparición. Recordemos que Jeannie fue a la cárcel durante un año por su culpa, porque él la delató, porque tenía las conversaciones grabadas. Sumado a esto, hay que destacar que él la rechazó una y otra vez. Él quería volver con Kim, él quería ser honesto, él quería demostrar que su relación podía ser de confianza, entonces la seguía rechazando para que Kim estuviera bien. Se aparecía en su casa y él la rechazaba, se aparecía en el trabajo y él la rechazaba. Todo esto puede llevarla a querer que él desapareciera. El móvil entonces sería la venganza y dentro de todas las personas que se ven en este caso, es la única que realmente tiene un motivo. Entonces la teoría es que esa noche de los hechos, Jeannie logró convencer a Jeremy para verse. Por eso estaba arreglado, por eso no estaba yendo como si fuese a la casa de un amigo. Y ahí Jeannie aprovechó para tomar venganza. Pero todo esto no lo habría hecho sola. ¿Recuerdan que les dije que tenían que tener en mente un nombre en particular? Bueno, ese nombre era el de Aaron
Barnard. Y hay una línea que vincula a Ginny con la desaparición de este otro hombre. Recuerdan que mencioné a Constance. Constance tenía un novio, ese novio era Aaron. Se conocían todos, básicamente se conocían, pero Constance y Ginny eran amigas. Eran socias, ambas abogadas. Al parecer, Constance y Aaron no tenían una buena relación. Pero lo más curioso es que 2 años antes de esta desaparición, Aaron desaparece. Aaron fue visto por última vez en Boise, Idaho, el 4 de diciembre del 2004. Fue al restaurante McDonald's en Cold Road y Overland Road a las 7 p.m. y dejó a su hijo pequeño con la madre del niño. Él planeaba volver a ver a su hijo al día siguiente, a la mañana siguiente, pero nunca llegó. La última llamada telefónica de Aaron fue a las 7:15 p.m., el día de su desaparición. Su auto fue encontrado más tarde estacionado en la puerta de su casa. Nunca más se ha sabido de él. Lo peor es que cuando la policía registró su departamento no se encontró señales de nada. No había registros de que algo le hubiese pasado dentro del departamento o en su auto. Esto deja a Ginny no teniendo solamente una persona desaparecida cerca suyo, sino 2. Eran situaciones muy extrañas ambas. Sin embargo, no hay pruebas, no hay evidencia de que ella tenga una conexión con todo esto. Simplemente resulta muy curioso que, dadas las circunstancias, hayan desaparecido estas 2 personas. Pero bueno, el caso se termina ahí, no tengo nada más que decir. Esa es toda la información que pude recolectar, así que díganme qué opinan ustedes. ¿Tienen más teorías? ¿Algo que pueda servir para este caso? Tal vez me olvide algún detalle, es bastante largo el caso en realidad. Si quieren decirlo, déjenlo abajo en los comentarios. Acá están los miembros del canal y los Patreons. Si quieren saber más, hay un link abajo en la descripción. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.